Hola amigos, les doy la bienvenida a este nuevo tema de nuestro seminario Siervos de Excelencia. Hoy nos toca mirar el tema 7, que es la autoridad. Antes de comenzar, yo quisiera recordar un poquito los temas que hemos visto anteriormente y recordarte que todo este seminario está enfocado al servicio. Si tú tienes algún servicio en la casa de Dios, si tú estás pensando servir en la casa de Dios, definitivamente yo creo que tendrías que escuchar cada uno de estos temas y mirar cómo está haciendo tu servicio o cómo te vas a proponer para poder hacer el servicio. Bueno, los temas que hemos visto son siervos de un Señor, la iglesia, visión, el obrero aprobado, responsabilidad, y hoy nos toca ver autoridad. Hoy nos toca ver este tema 7, que es la autoridad, y quiero recordarte también el objetivo general de este curso. El objetivo general de este curso es que cada servidor entienda la importancia de su función en la iglesia, ¿sí? Qué tan importante es que tú seas responsable, qué tan importante es que tú seas un obrero aprobado, qué tan importante es que hagas tu servicio con amor, qué tan importante es que conozcas la visión de la iglesia, qué tan importante es que conozcas que tú eres parte de la iglesia y que como parte de la iglesia tienes un lugar especial, una función específica en este lugar. Hoy estamos grabando en uno de los salones del Centro Cristiano Cuauhtémoc y bueno, desde acá te saludamos. El segundo punto del objetivo es que podamos aprender a servir y también que podamos aprender a generar servicios. Eso ya lo explicamos en la introducción, en el tema 1, pudimos explicar esa parte. Así que yo quiero que hoy podamos entrar en materia en el tema que hoy vamos a mirar. El tema que hoy nos toca ver es el tema de la autoridad, como ya te había dicho. Y yo quiero que antes de que podamos iniciar este tema, podamos hacer una pequeña oración para pedirle al Señor que Él nos ayude, sobre todo que Él me ayude a mí a que lo que yo hable pues pueda ser entendible, lo puedas entender bien y sobre todo que pues sea el Espíritu Santo de Dios redarguyéndonos tanto a mí como a ti para que podamos juntos hacer un servicio de excelencia, ¿sí? Entonces vamos a orar. Señor, en esta hora queremos levantar nuestra voz delante de ti y queremos pedirte que nos ayudes para que este tema, Dios, también lo podamos mirar con responsabilidad, que podamos estar atentos y lo que tú hoy quieras hablarnos, esto sea una palabra rema, una palabra viva en el corazón de cada uno de los que pudieran estar escuchando este tema. Así que Dios, me pongo en tus manos, sé que te necesito de tu ayuda para poder darme a entender. Yo creo, Dios, que tú lo vas a hacer. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, autoridad, el objetivo es servir bajo la autoridad de Dios y la puesta por Dios, ¿sí? Servir bajo la autoridad de Dios y también servir bajo la autoridad puesta por Dios. Yo quisiera preguntarte, iniciar con una pregunta. ¿Quién es tu autoridad? ¿Sí? En el diccionario la palabra autoridad se define como potestad o facultad de mandar y hacerse obedecer. Es una persona que ejerce, ¿sí? Y bueno, si yo te preguntaba ¿quién es tu autoridad? Seguramente si eres hijo, estás sujeto a tus padres, tienes autoridades que son tus padres, tus profesores. Si eres servidor de este lugar, seguramente tienes un responsable de servicio. Tal vez Dios te puso como un responsable de servicio. Y bueno, esa es la autoridad. Aunque fueras un responsable de servicio, también tú tienes una autoridad. Seguramente es el pastor y seguramente si nos podemos ir un poquito más hacia arriba, el pastor también tiene una autoridad. Y la autoridad del pastor también tiene una autoridad.
y hasta podemos llegar hasta la autoridad suprema que es Dios, ¿sí? El primer punto que vamos a mirar es la autoridad de Dios. Y bueno, Dios es un Dios soberano, y ese es un inciso de los tres que vamos a mirar en cuanto a la autoridad de Dios. Dios es soberano. Dios es el que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. No hay más autoridad que Él, no hay alguien más arriba de Él, ¿sí? Cuando hablamos de esto, podemos también decir que Dios es el dueño, que Dios es el Señor, que nosotros somos su creación y que Él es un Dios soberano, ¿sí? Él es el rey del reino, ¿sí? No hay alguien más. Solamente Él tiene el poder para ser nuestra autoridad suprema. Y bueno, cuando vamos a la palabra de Dios, podemos entender también que no hay nadie más. Pablo dijo en la primera carta a Timoteo, dijo en el capítulo 6, el verso 15 y 16, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, ¿sí? No hay nadie más. Él es soberano, Él es Rey de reyes, su palabra tiene poder, Él ejerce autoridad hacia todos nosotros. Vamos a ir viendo en algunos otros puntos, aún en las autoridades, Él también toma decisiones. Él es nuestra autoridad. Apocalipsis 1:5 también habla que Él es el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. Él es el soberano Señor. Y bueno, en cuanto a la autoridad de Dios, también podemos mirar que todas las autoridades son puestas por Dios. Todas las autoridades son puestas por Dios. Y es algo que tenemos que tener siempre en mente. Muchas veces, no sé si a ti te pase, pero muchas veces no estamos conformes, no estamos de acuerdo con la autoridad que tenemos tal vez. Pero hoy Dios nos quiere decir que toda la autoridad que Dios ha puesto, la ha puesto porque la ha puesto Dios y la ha puesto porque Él así ha querido, ¿sí? Entonces dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios ha puesto a la autoridad. Así que si eres hijo, no podrías quejarte de tus padres, no podrías quejarte de tu presidente, no podríamos quejarnos de nada. ¿Por qué? Porque hoy entendemos que la autoridad es puesta por Dios, ¿sí? Y bueno, Daniel 2:21 también habla acerca de que Él pone reyes. Dice ahí la palabra: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él es el que pone las autoridades, y es algo que debemos entender. No tenemos que vivir criticando a la autoridad, porque Él la puso. Y algo que hablaría bien de nosotros como siervos de excelencia es que podamos sujetarnos a la autoridad que nos ha sido establecida. Así que la autoridad de Dios, en base a Dios es soberano, todas las autoridades son puestas por Dios. Ahora, siguiente inciso: todas las autoridades son puestas debajo de Dios. No hay nadie más por encima de Dios. No hay nadie más igual a Dios, ¿sí? No hay nadie más
que ejerza autoridad sobre Dios. Dios es la autoridad máxima, Dios es la autoridad suprema. Muchas veces los varones, cuando vamos al orden de la familia, muchas veces los varones pensamos que nosotros a lo mejor no tenemos quien nos corrija, o no tenemos quien nos guíe, o simplemente creemos que nosotros somos la suprema autoridad. Y tal vez de nuestra familia sí seamos la suprema autoridad, porque somos los que damos instrucciones a nuestros hijos. Digamos que somos como el jefe inmediato, porque sin duda que hay una autoridad arriba de nosotros. En 1 Corintios 11:3, solamente por citar un ejemplo, dice la palabra: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Sí? Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, para ir entendiendo un poquito la autoridad, no hay nadie más arriba de Dios. Todos estamos de Dios hacia abajo, ¿sí? Porque Dios es la suprema autoridad. Todas las autoridades, podríamos decir entonces que todas las autoridades están bajo autoridad, ¿sí? Todas las autoridades están bajo autoridad, ¿sí? Y bueno, yo quiero que miremos un ejemplo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el verso del 9 al 11. Llevan a Jesús a Pilatos y empieza la conversación. Y ahí en el capítulo 19, verso 9 y 11 dice: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Fíjate, palabras sabias de Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Ahí podemos entender que Dios es el que pone la autoridad, y pues que todas las autoridades están de Dios hacia abajo. Efesios 1:20, hablando de Jesús, dice la palabra: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, ¿sí? Dios anhela, más bien, Dios es la autoridad. Dice aquí: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿sí? Y bueno, primera de Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Haciendo referencia a Jesús, que Jesús es Dios, que son nuestra autoridad suprema. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito acerca de la autoridad humana, y son algunos incisos que yo quiero que pudieras anotar. Yo quiero hacer un paréntesis para invitarte a que tomes tus notas. Quisiera invitarte a que también estés haciendo tus tareas, haciendo tu resumen. Quisiera que algún día, cuando ya podamos estar pues aquí en la iglesia, estar juntos, igual juntos como equipo, poder revisar todos estos temas, y yo creo que sería padre ver tus tareas, ver lo que Dios te habló, las dudas que te quedaron, y juntos poder hablar acerca de estos temas que yo creo que en vivo ya serían un poquito más extensos. Vamos a hablar de la autoridad humana, y podemos ver primeramente la estructura que Jesús plantea para su reino. La estructura que Jesús plantea para su reino. Normalmente las empresas tienen pues su diagrama,
cómo están acomodadas las autoridades, que el gerente general, que el subgerente, que los departamentos, los jefes de relaciones humanas, y empiezan a hacer su estructura. Y bueno, también Dios o Jesús enseñó esta parte, cómo debería ser o cómo debe ser la estructura de la iglesia, o cómo es la autoridad en cuanto a para su reino, ¿sí? Dice, vamos a ver la palabra, Lucas 22, verso 24, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y si miramos esta parte, Jesús empezó a dar como que un giro total a lo que normalmente se veía, o incluso podemos ver en este mundo, en nuestra actualidad. Seguramente, si alguien, siempre nos hacen esa pregunta, ¿no? ¿Qué te gustaría? ¿Que te sirvieran o que te sirvan? Y ya como nos la sabemos, decimos, no, pues yo quisiera servir. Pero la verdad es que sí es mucho más cómodo el que te sirvan. Es mucho más a gusto el sentarte a la mesa y ordenar que alguna persona te traiga tu alimento y tú puedas comértelo, y sabe que me lo calienta y es más a gusto. Pero sí, Jesús nos enseñó esa parte, y qué bueno que tú sepas esta parte, y cada vez que te hagan esta pregunta respondas: a mí me gusta ser de los que sirven, porque sin duda que eso es lo que Dios quiere enseñarnos, y así es como Dios empieza a estructurar su reino, ¿sí? Así es como Dios nos enseña que nosotros podamos servir a las personas. Dice ahí en el verso 25 que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y así es. No podemos a lo mejor tapar el sol con un dedo, no podemos ocultar lo que tal vez podemos ver en cuanto a los partidos políticos, las autoridades, cómo pues se enriquecen y muchas veces la nación padeciendo. Pero Dios hoy nos está enseñando que si algún día Dios te pone en algún lugar de autoridad, no sea para que te enseñorees de las personas que tengas a tu cargo, sino que uses esa autoridad para poder ser de bendición, ¿sí? Cuando Dios quiere que podamos tener esa autoridad para poder ser instrumentos en sus manos, ¿sí? El inciso B nos habla de el servicio del hombre es la base de su autoridad. El servicio del hombre es la base de su autoridad, ¿sí? Este inciso para mí es imposible no pensar en José, porque José fue una persona que siempre sirvió en las condiciones en las que se encontraba, tuvo la disposición de servir, y ese servicio le llevó hasta los lugares más altos. Seguramente tú ya has leído esta historia, seguramente tú has leído ya esta parte de historia del pueblo de Israel, que empieza ahí por Génesis 38 aproximadamente. Y yo quiero que podamos leer algunos versos, pero sí decirte que José fue un hombre que al lugar que llegaba, él empezaba a trabajar, hacía cosas, servía, a tal grado de que veían cómo se esmeraba por hacer las cosas, y el jefe o el patrón que él tenía le daba autoridad. Ok, hazlo. Llegó el momento, vamos a ver Génesis 39:2, dice: mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero,
y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, Dios quiere que podamos hoy tomar el ejemplo de esto, porque Dios quiere que nosotros lo podamos hacer así. Más adelante viene la parte cuando viene el sueño de las vacas flacas, vacas gordas, y él incluso José llegó a ser el segundo del rey. Y sabes, el faraón le dio autoridad a José. Le dijo, ¿sabes qué? Después de mí no hay nadie mayor que tú. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la estructura ahí en ese entonces estaba el faraón, José y todos los demás. ¿Por qué? Porque el faraón le había dado autoridad. ¿Sí? Le había dado autoridad para que él pudiera tomar decisiones. Y bueno, él es un buen ejemplo de de tener autoridad y que esa autoridad la use para bien. ¿Sí? Dios bendijo grandemente a esa nación en ese tiempo de sequía, y no solamente ellos, sino también al pueblo de Israel bendijo. ¿Sí? Entonces, José es un gran ejemplo de que el servicio del hombre es la base de su autoridad. Así como él trabajaba, lo miraban y le daban autoridad. Comparándolo con algún servicio aquí en la iglesia, siempre hay personas que se disponen. Yo creo que tú tendrías que ser una persona que siempre esté dispuesta al trabajo, no importando nada, que tú siempre pudieras estar dispuesta a hacer lo que Dios te manda hacer. Servirle con agrado, con fidelidad, con entusiasmo, con ánimo, sirviendo de aquí. ¿Qué hago, hermano? Si yo voy, yo le hago, yo puedo hacer esto aquí, allá. Si tú empiezas a servirle de corazón, no por interés, porque también ahí podría ya malinterpretarse, ¿no? Si yo trabajo mucho, me van a dar autoridad. No, sírvele con tu corazón. Y sí, el servicio del hombre es la base de su autoridad. Bien, vamos a pasar al inciso C, o al punto número 3 de este punto, que es la autoridad humana. Y este inciso nos habla acerca de que el hombre debe servir para ejercer autoridad. No sé si te haya pasado, pero muchas veces existen jefes así como que mandones, así como que nos ponen a veces el ejemplo de los papás en casa, ¿no? Lava los trastes, haz esto, haz aquello, ordenan, sube, baja, y él recostado ahí en la casa, ¿no? Y bueno, esto nos habla este punto, que si tú quieres tener autoridad, si tú quieres ejercer autoridad, tendrías que primero servir a las personas a las cuales tienes a tu cargo. Incluso si a lo mejor aún no tienes un puesto de autoridad, tu trabajo creo que debe de ser siempre servir. Servir, algún día las personas te reconocerán ese servicio y tendrás cierta autoridad. Viene a mi mente ahorita Jesús. Él siempre anduvo sirviendo, y bueno, la gente que él servía, le sanaba, le ayudaba, le consolaba, les aconsejaba, les enseñaba, y esas personas pues también le servían, le seguían. Y bueno, hay un ejemplo en el libro de 2 de Crónicas 17, cuando muere el rey Salomón, viene su hijo Roboam, y bueno, el pueblo le dice, ¿sabes qué? Danos chance, échanos la mano, tu papá nos cargó la mano, ¿por qué no tú nos pones un poquito más abajo la carga, para que pues podamos servirte, para que podamos hacer equipo? Y bueno, Roboam fue con los ancianos
y les pidió un consejo. Y en el libro de 2 de Crónicas capítulo 10, en el verso 7, está el consejo que ellos le dieron a Roboam, y quiero que lo podamos leer. Dice: y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Así que, si tú quieres algún día tener autoridad, seguramente tendrás que servir a las personas, ayuda a las personas. Imagínate un jefe que te diga, yo tuve experiencias, yo le echaba ganas al trabajo y de pronto le decía: ¿sabes qué? Que necesito mis vacaciones porque es el congreso de niños. Y ellos se quedaban así y me decían: ¿cómo te digo que no? ¿Cómo te digo que no? ¿Por qué? Porque pues yo, en cierta forma, pues yo echaba la mano para que todo estuviera bien, y cuando yo pedía un favor, ellos me lo hacían. Entonces, de eso se trata. Si tú, vuelvo a lo de los papás, porque a veces los papás así somos, pero si tú sirves a tu familia, si tú sirves a tus hijos, seguramente ellos te van a mirar como una autoridad. Y eso es ejercer autoridad, que te vean como autoridad, ¿sí? Muchas veces dicen: es que no me respeta, es que no, sí, no me respeta. Y bueno, es porque falta esto. Entonces, si tú en tu trabajo, en tu casa, en el mismo servicio, quieres ejercer autoridad, tendrás que servir. Y tendrás que pedirle ayuda al Señor para que Dios te guíe, para que Dios te diga cómo poder ayudar a las personas. ¿Cómo puedo ser útil para ellos? ¿Cómo puedo ayudarles? ¿Sí? Podría ser esa tu frase: ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque eso es lo que nos va a llevar a ejercer autoridad. Si tú nunca haces eso, si tú nunca les ofreces tu ayuda, si tú nunca les sirves, cuando tú quieras que ellos te hagan caso, cuando tú quieras que ellos se sujeten a ti, seguramente no lo van a hacer, porque para que tú puedas ejercer autoridad, tienes que aprender a servir primero. Y yo tengo el ejemplo muy marcado, el ejemplo de Josué también, porque Josué también fue un hombre que pues siempre estuvo ahí al lado de Josué, al lado de Moisés, sirviendo, y llegó un momento en que Dios lo vio y dijo: este es el bueno, y lo puso. En Josué 1:16, fíjate cómo las personas se sujetaron a él, y se sujetaron a él aunque él no era un rey, pero se sujetaron a él. Y dice ahí Josué 1:16, entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés. En todas las cosas así te obedeceremos a ti, solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y que seas valiente. Fíjate qué bonito de las personas que están a tu cargo, que te digan: ¿sabes qué? En todo te vamos a obedecer. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú ya le serviste en el pasado. Y bueno, es algo que Dios quiere que podamos hacer también nosotros. Y vamos a pasar con el punto número 4, o el inciso D, que es la autoridad la ejerce el menor, no el mayor. La autoridad la ejerce el menor, no el mayor. Y no precisamente es cuestión de edad. Yo creo que aquí lo que está tratando de decirnos este punto es que Dios insiste en que nosotros podamos ser personas humildes. Dios insiste en que nosotros podamos ser personas que no nos creamos más que los demás, que no seamos como que superiores a otros, que no nos sintamos superiores a otros, sino que podamos siempre conducirnos con humildad. Dice Marcos 9:34, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor.
Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar, que el servicio o la autoridad no la ejerce el mayor, sino el menor. En cuanto a la humildad se refiere, Dios quiere que podamos aprender a ser humildes, ¿sí? Dios es algo que anhela, que nosotros podamos mirarlo. Dios quiere que podamos ser de esta manera humildes, ¿sí? El punto número 5 dice: el pecado, buscar tener poder para ser el mayor, tener autoridad para ser servido. El pecado, buscar tener poder para ser el mayor, tener autoridad para ser servido. Yo ahorita me acuerdo cuando yo me casé, bueno, antes de casarme, ya algunos les he platicado, yo decía, ya cuando me case, más me acordaba cuando estaba planchando mi ropa, ¿no? Cuando yo estaba soltero, pues me planchaba y decía, ya cuando me case ya no voy a planchar yo, y decía, qué padre, ¿sí? A veces pensamos así. Queremos llegar a un puesto en algún puesto de autoridad para decir, el día que yo esté ahí arriba, pues ya no voy a hacer nada, nada más voy a mandar, voy a dirigir a las personas. Y bueno, dice la Biblia, bueno, el punto dice que eso es pecado, ¿sí? Buscar tener poder o buscar ser el mayor o tener autoridad para ser servido. Y bueno, Dios hoy nos vuelve a decir que tenemos que aprender que si Dios nos pone en un lugar de autoridad es para que podamos servir a los demás, para que podamos servir a los demás. Marcos 10:42 dice: mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Déjame decirte que cuando Dios te ponga en una autoridad, aún ahí tendrás que ser el servidor de todos. Es algo que Dios quiere que nosotros hoy podamos entender. Así es como funciona la estructura en el reino de los cielos, ¿sí? El menor es el servidor, es el que ejerce la autoridad, ¿sí? Y bueno, el siguiente inciso, creo que es el número 6, vamos a hablar también acerca de el poder en manos del hombre es igual a corrupción. Poder en manos del hombre es igual a corrupción. Y la palabra corrupción la podemos entender como soborno o cohecho. Y será imposible no pensar en el gobierno. Sin duda que cuando las personas toman el poder, siempre hay un cierto grado de corrupción, siempre hay un cierto grado de soborno, hay un cierto grado de pecado ahí. Hechos 8:17 dice la palabra de Dios: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y esta cita es un ejemplo de cómo actúa la sociedad. Para cualquier asunto que tú quieras, dinero. Para todo es dinero, ¿sí?
es soborno, es cohecho, es hacer cosas por abajo del agua. Y bueno, Dios hoy nos enseña esta parte. Nosotros tenemos que tener cuidado si en algún momento podemos llegar a un lugar de autoridad, no solamente en el servicio, sino donde quiera que andemos, podamos cuidarnos de este pecado, de caer en posible corrupción. Este hombre vio que ellos tenían autoridad para bautizar o que ponían las manos sobre las personas, y esas personas pues recibían el Espíritu Santo, y él les ofreció dinero. ¿Sabes qué? ¿Cuánto quieres para que yo también pueda hacer eso? Y bueno, eso no se recibe con dinero, como le contestó Pedro. Y hay otra cita, hay un ejemplo en el libro de Nehemías, en el capítulo 5, en el verso 15. Nehemías igual es uno de los personajes que más nos llama la atención en cuanto al servicio que hicieron, y fue un gran ejemplo. Mira, Nehemías 5:15 dice: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Esta misma parte en la Nueva Traducción Viviente dice: los gobernantes anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, fíjate muy bien, sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. Hoy tú toma el ejemplo de Nehemías. Si Dios te pone en un lugar de autoridad, en vez de que caigas en soborno, en hacer cosas que no están bien, pues haz lo correcto ante los ojos de Dios. Y bueno, al último inciso, dice: Jesús es el ejemplo de servicio. Jesús es el ejemplo de servicio. Y bueno, sin duda Él lo dijo en su palabra. El ejemplo les he dado para que, como yo he hecho, ustedes también hagáis. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así como Jesús fue un instrumento de bendición aquí en la tierra, y no porque Él fuera el servidor de todos, nunca perdió esa autoridad. Al contrario, Dios siempre le bendijo, Dios siempre le utilizó. Seguramente también Dios quiere usarte a ti como instrumento en sus manos, y este verso podemos aplicarlo también para nosotros. Nosotros no estamos aquí para ser servidos, nosotros estamos aquí para servir y para dar nuestra vida en rescate por muchos. Es Marcos 10:45. Grábatelo bien. Así como Jesús lo hizo, nosotros también podamos ser un ejemplo de servicio. Y vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es formas de autoridad. Y habla algunos incisos también. Yo quisiera que pudiéramos primero ver el primero. Es el inciso A, que es por imposición, fuerza más poder. Formas de autoridad. La primera es la imposición, fuerza más poder. Y yo quiero aquí que tú puedas leer el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 10, porque aquí es donde está la historia completa de lo que sucedió con Roboam. Roboam, que en cierta forma no hizo lo correcto. Ya te platiqué anteriormente cómo él fue y pidió consejo a los ancianos y le dieron un buen consejo. Él fue y pidió un consejo con los jóvenes con los que se juntaba con su banda, y les dijo: ¿cómo ven? ¿Cómo le hacemos? Y bueno, los jóvenes le dieron un consejo medio errado, y ellos pues no hicieron las cosas bien.
Dice ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 10 y el verso 13, dice: y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey el consejo de los ancianos y les habló conforme el consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que el Señor cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Este hombre usó una forma de autoridad que se le llama imposición, ¿sí? Él fue un hombre que pues hizo las cosas mal, a tal grado de que cuando él les dijo estas palabras, ¿sabes qué hicieron los demás? Nosotros no tenemos parte aquí y nos vamos. Y dice que todo el pueblo se fue a sus casas y lo dejó solo, ¿sí? Y bueno, esto era algo que sucedió porque era una autoridad por imposición, fuerza más poder. Lo van a hacer así. ¿Te acuerdas tal vez de cómo el pueblo de Israel fue oprimido por los egipcios? Que les empezaron a poner pesadas cargas y les empezaron a lastimar. Pues es algo similar, por imposición. La siguiente autoridad es una autoridad que se le llama formal, y es una autoridad que es por nombramiento, que se le llama. Y en Hechos capítulo 6, versículo 3, hay un ejemplo de esto. Dice la palabra ahí en Hechos 6, verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, a varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y bueno, pues aquí los escogieron, de una manera formal. Ellos tomaron esa autoridad en este caso, para servir las mesas. Hay algunos otros ejemplos en la Biblia acerca de esta autoridad que es formal o un nombramiento. Podemos recordar a los jueces, cómo eran puestos jueces en el libro de Jueces, cómo fueron puestos varios jueces para que fueran líderes, para que fueran autoridad en esos tiempos en el pueblo de Israel. El inciso C habla de la autoridad real o la autoridad espiritual. Y ahí tengo el ejemplo de Samuel cuando ungió a David. Vamos a leerlo en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 12. Dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Cuando Dios decía: esta persona esa es la autoridad que se llama real o espiritual. Es algo que Dios estaba disponiendo que fuera la autoridad de esta manera. Primero de Samuel 9:17 dice: y luego que Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Y en Samuel 10, capítulo 1, primero de Samuel 10:1, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel?
Esa es la autoridad real, la autoridad espiritual, cuando Dios decide o tomaba la decisión de quién era la autoridad. Y bueno, hay otro inciso que dice, el inciso D, que dice: la autoridad se gana, no se otorga. La autoridad se gana, no se otorga. Yo lo puedo entender así: te pueden dar un cargo, pero no la autoridad, ¿sí? La autoridad se gana sirviendo a los demás. Yo recuerdo cuando entré a trabajar en una empresa, el supervisor que teníamos era una persona, bueno, podría hablar de muchos supervisores, pero uno de ellos era una persona que era muy atento con nosotros, siempre estaba dispuesto a ayudarnos, a escucharnos. Y era un buen ejemplo de esto, porque sin duda que esto es lo que veíamos un poquito más arriba, cuando, por poner otro ejemplo, llega alguien que pues no lo conocen y dicen: él va a ser su supervisor. Así llega y se presenta, y si no hace otra cosa más que mandarte, si no hace otra cosa más que decirte lo que tienes que hacer, si no hace otra cosa más que mostrarte tu lista de actividades, y no se involucra en pensar un poquito más en ti, en servirte, seguramente no podrá tener esa autoridad, porque la autoridad se gana, ¿sí? La autoridad no se otorga. Y por más que a lo mejor te digan: ¿sabes qué? A ver, muchachos, él va a ser su supervisor, él va a ser el responsable. Si tú no sirves, si tú no te ganas la autoridad, seguramente no podrás ser autoridad. Había un vendedor que no le echaba ganas, no les voy a decir el nombre, no le echaba ganas, no trabajaba, y un día llegó una invitación para ver quién quería ser supervisor. Entonces ese vendedor, que no era un buen ejemplo de vendedor, dijo: yo quiero prepararme para supervisor. Y bueno, pues lo empezaron a jalar con los supervisores, empezó a aprender todos los temas que tenía que ver un supervisor, y después de un tiempo lo pusieron de supervisor. Tristemente no duró mucho, era una persona que no se conducía bien, no aprendió a servir a las personas, y sí, tal vez tenía el puesto, pero no tuvo la autoridad, y eso le llevó a que no podía realizar bien el trabajo, y pues a la larga se equivocó y no terminó bien esa historia, ¿sí? José también es un gran ejemplo de esto, porque te acordarás que una vez él tuvo un sueño que está en Génesis capítulo 37, verso 9. Dice la palabra: soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Él tenía 11 hermanos, y tenía a su papá y su mamá, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Yo podría aquí resumir que si nosotros no aprendemos a servir a los demás, en vez de tener autoridad, lo que vamos a lograr es que las demás personas tengan envidia de nosotros, ¿sí? Porque esto fue lo que sucedió. Fue interesante el sueño porque se hizo realidad, pero en ese momento José no tenía pues autoridad ninguna. Simplemente él contó el sueño y dijo: ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Fue algo que sucedió, ahorita lo vamos a leer, pero en ese momento José no tenía ninguna autoridad, y cuando él se los dijo, hasta lo regañaron. ¿Por qué? Porque no estaba en la posición de decirlo, ¿sí? Ya más adelante en Génesis 42:6 dice: y José era el señor de toda la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron
a él rostro a tierra, ¿sí? Y bueno, José le sirvió, José ayudó a sus padres, ayudó a sus hermanos, y eso hizo que José ejerciera autoridad sobre ellos, ¿sí? Él se convirtió en la autoridad. Y fíjate, aunque era el hermano menor, todos sus hermanos se postraron rostro en tierra hacia él, ¿sí? Y bueno, eso me lleva a pensar el último inciso de este punto, que es: la autoridad se ejerce desde abajo, no desde arriba. La autoridad se ejerce desde abajo, no desde arriba. Yo quiero poner aquí el ejemplo de Jesús, porque Jesús estaba en su trono, Jesús estaba pues a la diestra del Padre, y Él dejó su trono para venir a servir y a ejercer su autoridad. Este punto también nos habla acerca de humildad. Filipenses 2, 5 al 9, dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La autoridad se ejerce desde abajo, no desde arriba. Y la autoridad se ejerce sirviendo, ayudando a los demás. De esa manera se podría ejercer la autoridad. Juan capítulo 13, verso 4. Voy a leer ahí el 4 y el 5 y también del 12 al 16. Jesús dice que se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que el verso 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y pues decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Entonces, Dios hoy nos está diciendo que nuestro corazón tiene que haber cierta humildad para que podamos servir a Dios. Y yo quiero aquí ponerte ya la tarea de este tema. Y yo quiero que tú en esta tarea puedas hacer una lista de las cosas que tú podrías hacer como autoridad. Si tú eres alguna autoridad en algún servicio, piensa, ¿cómo podrás servir a las personas que tienes a tu cargo? ¿Cómo les puedes ayudar? Si tú no tienes una autoridad como algún puesto de autoridad, yo quiero invitarte a que tú puedas también hacer una lista como persona, tú cómo puedes ayudar a los demás para que pueda ser un instrumento de bendición en las manos de Dios. Esa va a ser nuestra tarea de este tema, hacer una lista de las cosas prácticas, ideas prácticas que yo puedo hacer para ser instrumento de bendición para los demás, cosa que nos va a llevar a ejercer autoridad, te va a beneficiar, porque si tú das tu vida, seguramente Dios te va a dar autoridad para que tú puedas hacer tu trabajo con eficiencia como un siervo de excelencia, ¿sí? Bien, vamos a pasar a otro punto que es la sujeción y la obediencia. Yo lo veo como que ahora del otro lado, ya no somos autoridad, ahora tenemos que sujetarnos a la autoridad
y podemos también obedecer a la autoridad, que sería lo mejor que podemos hacer. Sujeción, el significado bíblico de sujeción se refiere a la acción de sujetar o unir. Yo quiero volver a lo que vimos en un tema pasado acerca de la analogía del cuerpo. Cuando hablamos de sujeción, sujetar o unir, yo podría poner el ejemplo de los miembros de un cuerpo, los miembros de la iglesia. Cada miembro se sujeta a lo que la cabeza manda, ¿sí? Si la cabeza dice manos muévanse, las manos se mueven y no hacen otra cosa más que moverse. Y es algo que nosotros también como hijos de Dios tenemos que mirar, que Dios quiere que nosotros podamos también vivir la sujeción de una forma correcta, que podamos aprender autoridad también, que podamos aprender también la obediencia, ¿sí? Mateo 8:9, hablando de aquel centurión romano que decía que tenía a su cargo soldados, dice: porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y si le digo a este, ve, y va. Al otro le digo, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y esa es la autoridad. Lo que Él nos manda, así nosotros podemos hacer. Podemos recordar el tema que estamos viendo también ahora con los niños de los valores militares, que podemos mirar cómo Dios anhela también que podamos tener esa disciplina que nos lleve a obedecer las cosas tal como son. Recordamos las palabras otra vez: sí, Señor, contestaré lo que tú me pidas, eso haré. Y así es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Sí, Señor, contestaré lo que me pidas, haré. Y eso es lo que Dios nos está diciendo con esto. Tenemos que aprender a hacerlo. Leímos también Romanos 13:1-2, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aguas, Dios quiere que podamos sujetarnos a nuestra autoridad. Y en otro punto que va de acuerdo a esto también es la aceptación de la autoridad. Déjame te platico una historia. Sucedió en una iglesia cercana. Cierto día la iglesia vivía muy feliz con su pastor, amaban a su pastor, era algo muy armonioso. Llegó un día en que el pastor cayó en alguna falta y él tuvo que salir de la iglesia. El movimiento vino y nos dijo: ¿saben qué? Ya no va a estar su pastor, pero vamos a asignar a otro pastor, ¿sí? Viene un matrimonio con sus hijos, muy animoso, el hermano, su esposa, sus hijos, su hija tocaba el piano y muy bonita así la cosa, y todos los demás hermanos así, con cara de fuchi. Y pues no les pareció. Entonces hablaron al movimiento: ¿saben qué, hermanos? No nos gusta el pastor, ¿nos pueden traer otro, por favor? El movimiento accedió y trajeron a otro matrimonio, y de la misma manera sucedió. La iglesia molesta, la iglesia tal vez porque estaba acostumbrada a su pastor, no quiso. Volvieron a hablar, dijeron: ¿saben qué? Pues no nos gusta, nos pueden mandar a otro pastor. Esto sucedió, fue algo verídico. Y bueno, vino el movimiento: ¿saben qué? No podemos mandarles a alguien más, se va a quedar este hermano y no hay más. A lo que voy es que nosotros tenemos que aprender a aceptar nuestra autoridad. Hay muchos hijos que no aceptan a sus padres,
hay muchos padres que no aceptan a sus jefes, hay muchos hijos de Dios que no aceptan a su autoridad espiritual, y creo que es algo que tenemos que tener cuidado, porque Dios quiere que nosotros podamos aceptar nuestra autoridad. Hay muchos que la menosprecian, hay muchos que no la respetan, hay muchos que no hay esa aceptación como responsable, como autoridad, no lo toman como autoridad. Y dice, ahí leímos un texto hace ratito, dice que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces Dios quiere que nosotros podamos aceptar la autoridad, así como las personas que en el libro de Josué, en el capítulo 1, verso 16, se dispusieron con Josué y dijeron: ¿sabes qué, Josué? Vamos contigo, estamos contigo. Eso habla de aceptación, ¿sí? Oigan, vamos a hacer aquí, allá. Todos con cara de fuchi. Vamos a aceptar la autoridad. Dios la ha establecido y nosotros no podemos hacer otra cosa más que aceptar la autoridad. Está en Josué 1:16 si lo quieres leer. Hubo una rebelión. Los hijos de Coré se rebelaron cierto día contra Moisés. Y fue algo triste porque eso acarreó muerte. Eso está en Números capítulo 16, verso 2. Dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, era gente importante, de los hijos del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Ellos se rebelaron ante Moisés y Aarón, intentaron hacer que el pueblo se regresara, y bueno, en esa ocasión hubo una gran mortandad debido a esa rebelión. Entonces Dios no quiere que nosotros podamos ser como esas personas. Acepta tu autoridad, acéptala. Es algo que Dios la ha puesto y Dios quiere también enseñarte esa parte. Ahora, no solamente la aceptes, sino también aprende lealtad. Aprende a ser leal a la autoridad. Lealtad es cumplimiento de lo que exigen las leyes de fidelidad y las del honor. Es el sentimiento de fidelidad o gratitud que muestran personas y también algunos animales, ¿sí? Algunos animales, hay una película por ahí que se llama Siempre a mi lado, algo así se llama, de un perrito por ahí que se llama Hachi. Creo que fue una historia real, donde el Señor muere y él dura muchos años ahí esperando a que él regrese, y eso habla de lealtad. Lealtad habla de quedarte ahí, mantenerte ahí. Eso es lealtad, ¿sí? No porque algo no me gustó, ya estoy pensando en irme a otro servicio, ya estoy pensando en ya dejar de servir, ya estoy pensando en hasta irme de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay aceptación, porque nos hemos rebelado a la autoridad, porque la menospreciamos. Y la lealtad habla de esto, de mantenerte ahí. De eso habla la lealtad, ¿sí? Hay un ejemplo muy hermoso de David. Tú sabes que Saúl empezó a tener celos de David a tal grado de que intentó matarlo muchas veces. David tuvo que huir y andar escondido por mucho tiempo. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 24, en el verso 4 hay una historia, la voy a leer así súper rapidísimo para que podamos entender. Dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo el Señor, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: me guarde hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Así reprimió David a sus hombres con sus palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva,
siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl ahí en esa cueva, y David no lo hizo. Incluso él habló con su gente y le dijo: no vamos a hacer nada contra él. Incluso él, cuando Saúl sale de la cueva, David sale después y se postra ante él, le hace reverencia. Él lo reconocía como autoridad. A mí me quebranta esta parte, porque aunque Saúl tenía ganas de matarlo, aunque la autoridad no lo quería, aunque la autoridad decía: quiero matarlo, David sintió, siempre, nunca olvidó que era su autoridad. Y en esta palabra lo dice: Él es el ungido del Señor. Él es el ungido del Señor. Siempre lo vio hacia arriba. Y eso ayudó a David, que él pudiera sujetarse, que él pudiera pues no hacer algo contra él también. Al final, Dios le dio la victoria a David. ¿Por qué? Porque supo respetar a su autoridad, supo cómo serle leal a su autoridad. Y bueno, para poder un poquito entender un poquito más acerca de la lealtad, quiero hablar de la traición, porque es lo contrario. ¿Y cuántas personas no traicionan a sus autoridades? ¿Cuántas personas no dan puñaladas por la espalda a sus autoridades, hablan mal de ellos con otras personas? Alguien me dijo: no existe la crítica constructiva. Si alguien se te acerca y te dice: oye, estás mal en esto, pero quiero ayudarte, no está bien. Y yo quiero invitarte a eso, porque yo me quedé meditando eso y dije: sí, es cierto. Cuando tú empiezas a mirar lo que hace tu autoridad y tú no estás conforme, se empieza a contaminar tu corazón. Y cuando tu corazón se contamina, empieza a hacer cosas que no están bien. Tienes que aprender. Una vez me dijeron a no violentar la autoridad, y eso lo apunté en mi corazón. Nunca violentes la autoridad. Alguien me dijo hace un tiempo: la persona que esté contigo será aquella persona que acepte tus errores, que no te critique, que te respalde en las buenas y en las malas, en presencia o en ausencia te respete, hablando de las puñaladas por la espalda, y lo más importante, que cubra tus deficiencias. Nadie es perfecto, y si estás puesto en autoridad en algún lado, nadie tiene la autoridad de criticarte, ni el poder de decirte: es que tú no sabes hacer eso. Es que Dios va a poner personas cerca de ti que sepan o que puedan hacer lo que tú no puedes hacer, en lo que tú no eres hábil. Personas que están cerca de ti lo pueden hacer para que eso pueda ser un equipo, como un cuerpo. Dios nos puso por eso en el cuerpo, porque Dios quiere que nosotros seamos, complementemos lo que a lo mejor a nuestra autoridad le falta, siempre con humildad. No te vaya a pasar lo que como le pasó a Satanás, que él quiso creerse Dios y que en su momento él fue desechado. Entonces, creo que hoy es un buen tema para que nosotros podamos mirar cómo estamos primero ejerciendo nuestra autoridad, y también cómo nos estamos sujetando a nuestra autoridad, cómo nos estamos conduciendo. Así que yo quiero pues ya terminar. Hoy se termina ya este tema, terminamos con este tema, pero yo quiero orar para que Dios nos ayude
a ser una buena autoridad, a servir como hoy hemos aprendido, podamos sujetarnos también a nuestra autoridad. Padre, en esta hora quiero darte gracias porque hoy tú nos enseñas cómo poder ser una buena autoridad, cómo ejercer la autoridad. Y también nos enseñas que es importante la sujeción, que es importante la obediencia, que es algo que también tenemos que cuidar. Yo te ruego para que nosotros como siervos de excelencia podamos mejorar en esta área. Gracias te doy porque yo sé que lo harás y tendrás cuidado de que nosotros podamos hacer nuestro servicio con excelencia cada día. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos. Hoy el tema fue autoridad. Nos vemos la siguiente semana. No olvides hacer tu tarea. Que la paz de Dios sea en sus corazones.